nuestra organización sindical, como el resto de las organizaciones sindicales del mundo, respondemos por nuestra organización sindical. Nosotros no somos responsables ni de las gestiones exitosas, ni de los fracasos, ni de Sancor ni de ninguna empresa. Consecuentemente, tenemos muy en claro, y los trabajadores fundamentalmente tienen muy en claro, que no tienen responsabilidad alguna respecto de los destinos que hoy está viviendo Sancor Cooperativas Unidas Limitada, porque no hemos tenido injerencia en ninguna decisión de las que ha tomado la empresa en toda su historia. Consecuentemente, lo primero que tenemos que decir, que más allá de tener una responsabilidad propia que tiene que ver con la defensa de los intereses laborales y profesionales de los trabajadores que nos han puesto en nuestro cargo, es que nuestra responsabilidad tiene que ver con el mandato conferido por los trabajadores y que está claramente establecido en la actual legislación vigente de nuestro país. Cuando llegamos a este actual estado de situación, se nos pidieron algunas cosas puntuales que nosotros no la definimos desde el punto de vista del Consejo Directivo Nacional, sino que la definieron los trabajadores en una Asamblea General de Delegados Congresales, que es la máxima autoridad de dirección que tiene el sindicato. En aquel momento se nos pidieron algunas cuestiones, de las cuales voy a nombrar fundamentalmente. No se puede decir que los trabajadores no hayan puesto el mayor esfuerzo, habida cuenta que ya hace mucho tiempo que en principio comenzaron cobrando fuera de término, que luego prosiguieron cobrando en cuotas y hoy todavía no terminaron de cobrar febrero, se les adeuda a marzo y también ya va a terminar lo que es lo que tendría que haber sido el pago de abril. Se les pidió a los trabajadores y los trabajadores aceptaron un diferimiento de un 15% de los salarios y que por el término de 6 meses y que ese diferimiento fuese cobrado a los 12 meses. También se le pidió a los trabajadores, y los trabajadores a través de la organización sindical aceptaron una financiación de aportes que Sancor le debía a los trabajadores, que Sancor le debía a la organización sindical, que son más de 140 millones de pesos. Esos 140 millones de pesos que Sancor le debe a los trabajadores, le debe a la organización sindical, no se los actualizó, no tiene ningún tipo de interés y Sancor lo va a pagar con un año de gracia y en 36 cuotas tampoco sin ningún interés. Y aquí también es muy valorable lo que han hecho el resto de los trabajadores que no son trabajadores dependientes de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que esa falta de aporte de Sancor redunda en desmedro del servicio médico asistencial que nosotros podemos brindarles o tenemos que brindarle a todos los trabajadores del país. Entonces también me parece que eso es de características muy importantes, no solo por lo que ha hecho la organización sindical, por lo que han hecho los trabajadores de Sancor, sino también por lo que han hecho el resto de los trabajadores del país que no prestan servicios en la cooperativa. En principio, esa suma dineraria que se le tenía que dar a Sancor no estaba atada a ningún cumplimiento ni a ninguna responsabilidad por parte de la organización. Lo que la organización y sus trabajadores han hecho, han brindado una ayuda solidaria. Por eso lo que nosotros hemos brindado es una ayuda económica, no es una propuesta. Una propuesta la realizan aquellos que tienen la obligación de hacerlo. Una ayuda solidaria tiene que ver con la voluntad y la vocación de ayudar desde el punto de vista solidario y desde el punto de vista económico. Cuando se nos expresa si es que podríamos hacer un esfuerzo, en este caso los trabajadores,
El esfuerzo se ha hecho. Después, si el dinero no llegó a Sancor, esto tiene que ver con distintas aristas, pero nosotros no tenemos responsabilidad en la entrega o no de ese dinero, porque no lo entrega Tilra. Entonces no nos vemos en la obligación de tener que responder por qué se entrega o por qué no se entrega, pero sí tenemos que decir claramente que luego de que se nos dijo que se iba a entregar ese dinero, esa suma dineraria a Sancor Cooperativas Unidas Limitada, las cámaras empresarias comenzaron a pedir otras cosas. Pidieron primero la firma de un convenio a la baja, no para los trabajadores de Sancor, para todos los trabajadores lecheros del país. Pidieron también como condición de que el gobierno se diera esa suma dineraria a Sancor, que no disputamos salarios por un año, no para los trabajadores de Sancor, para todos los trabajadores lecheros del país, entre otras cosas. Y nosotros, como Consejo Directivo Nacional, no estamos ni facultados, legal ni moralmente, para tomar una decisión de estas características en nombre y representación de todos los trabajadores lecheros del país. No lo hacemos, ni siquiera cuando tenemos todos los tiempos para hacerlo, mucho menos lo vamos a hacer en este estado de extorsión que las cámaras empresarias quieren poner a todos los trabajadores lecheros del país. Por eso decimos que no nos hacemos responsables, porque en definitiva las cámaras empresarias tienen un rehén que hoy es Sancor, y como decía vez pasada en Sunchales, quieren que los trabajadores paguen el rescate, porque muchos también, aprovechando este estado de debilidad que tenía la empresa, han ido a quedarse con la leche pagando precios muy por encima del precio que podrían estar pagándoles a otros productores tamberos. Y también cuando nos dicen qué es lo que podrías hacer del Centro de la Industria Lechera, por lo menos hacer una autocrítica para ver cuál es su rol y qué es lo que tendría que haber hecho que no hizo y qué es lo que puede hacer. Nosotros decimos que, por ejemplo, y el Centro de la Industria Lechera tiene herramientas como para llevar a cabo esto que voy a decir, las empresas, el resto de las empresas lácteas que están nucleadas en la Cámara podrían venderle, no estoy diciendo regalarle ni cederle, como han hecho otros trabajadores de otras empresas lácteas con los trabajadores de Sancor. Digo que esas empresas podrían estar vendiéndole, consiguiendo las garantías de cobro correspondiente, herramienta que puede conseguir el Centro de la Industria Lechera, un 5, un 6, un 7% de su producción a Sancor, para que Sancor vuelva a tener materia prima. Eso se puede hacer, eso se puede lograr. Eso el Centro de la Industria Lechera no solamente lo debe hacer, lo puede hacer, sino que lo debe hacer. Porque en definitiva las empresas van a estar no regalándole, van a estar vendiéndole a Sancor la leche con la que ellos se quedaron. La misma leche con la cual derrumbaron a Sancor como empresa, y también lo que están derrumbando es la fuente de trabajo de 4.000 familias en forma directa y más de 22.000 en forma directa.